A continuación presentaremos algunos acontecimientos de gran relevancia para Honduras, en la década de los 80, popularmente conocida como la década perdida, término empleado para designar el periodo de estancamiento económico en un país o región. En Honduras se la llamó la década perdida y locura fanática de la doctrina de seguridad nacional. Después que el Frente Sandinista de Liberación Nacional tomara el poder en Nicaragua el 19 de julio de 1979, Honduras comenzó a ser privilegiado militarmente de Estados Unidos. Dicha nación hizo de Honduras su gendarme en América Central para apoyar a la contra nicaragüense y vigilar la frontera con El Salvador. Honduras adoptó la política promovida por Estados Unidos de proteger la seguridad nacional eliminando las amenazas insurgentes o subversivas observadas dentro de sus fronteras, una política que condujo a la tortura y la desaparición de cientos de civiles. General Gustavo Álvarez Martínez fue un personaje importante de esta época, quien aplicó la desaparición forzada de personas como una de las formas represivas que se utilizaron. Coroneles disidentes lo habían denunciado, porque Álvarez Martínez, mencionan ellos, arrastrará a grandes desgracias al gobierno y pueblo de Honduras si antes no se pone corto a su psicosis extremista y a su locura por aniquilar físicamente y hacer desaparecer como lo ha hecho a todo el que no sustenta sus mismas ideas radicales. En 1983, uno de sus casos más conocidos es el ejército hondureño, una incursión rebelde que lideraba el doctor José María Reyes Mata, un conocido dirigente de la izquierda de este país, y el padre Guadalupe, James Francis Carney Hamley, de Chicago, Illinois, que impulsaba una línea violenta para la transformación de Centroamérica. Tendré que renunciar a ser jesuita por un tiempo hasta el triunfo, porque las leyes actuales de la Compañía de Jesús no permiten que un jesuita sea guerrillero. Me duele hacerlo, mencionó antes de involucrarse en la incursión que acabaría con su vida. A Reyes Mata y al padre Guadalupe no les quedó otra que rendirse. Sin salida se entregaron junto a otro grupo de rebeldes y fueron llevados a un campamento de las Fuerzas Armadas, donde Álvarez Martínez había dado órdenes de torturarlos y ejecutarlos. Así se hizo. Al doctor Mata le desmembraron el brazo derecho, le arrancaron las uñas de los pies sin anestesia y se las dieron de comer. Les cortaron los dedos. Un coronel que participó de la ejecución le confesó a la familia: «Tu hermano murió como un héroe, porque murió sin decir tan solo una palabra y fue fiel a sus principios y a sus ideales, y eso hace a cualquier humano verlo bajo el cristal de la grandeza». El padre revolucionario también fue asesinado. Periodos presidenciales. Roberto Suazo Córdoba, presidente de Honduras desde el 27 de enero de 1982 hasta el 27 de enero de 1986. En 1980, los militares encabezados por el general Policarpo Paz García, bajo la presión del gobierno de Washington, decidieron restaurar el poder civil en Honduras, bajo una nueva constitución de 1981. Para este motivo, Roberto Suazo fue elegido presidente de la Convención Constitucional. Su gobierno proyectó la imagen de un gobierno de transición, marcado por un fuerte militarismo. Los incidentes fronterizos con Nicaragua se agudizaron tras asumir los liberales el gobierno de la nación. Promovidos por los inmigrantes somocistas y unidades aliadas del ejército sandinista, se ampliaron aeropuertos nacionales para ser utilizados por tropas norteamericanas en caso de emergencia regional para contrarrestar la imagen de belicismo. El gobierno decide implementar la política de la internacionalización de la paz y así resolver los conflictos fronterizos a través de encuentros bilaterales. El 27 de junio de 1982, el Frente Farabundo Martí atacó la capital tras dinamitar la subestación de la empresa de energía eléctrica. Tras ese ataque, el 8 de julio, se creó un cuerpo especial de la seguridad bautizado Las Cobras para la búsqueda de los autores de tal atentado. Tras una serie de desapariciones, asesinatos y enfrentamientos en la Fuerza Armada, se comenzó a aplicar la doctrina de seguridad nacional,
creada por sociólogos norteamericanos para garantizar la seguridad de Norteamérica contra el consumismo. El fin de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética fue en 1989. Permite el deliberamiento de la lucha armada en Centroamérica. José Simón Azcona, presidente de Honduras entre 1986 al 27 de enero de 1990. Organiza su propio movimiento político denominado Movimiento Liberal Azconista en 1983 y lanza su propia candidatura presidencial. Fue el primer civil electo que recibió el poder de otro presidente constitucional en los últimos 50 años, tras una larga cadena de golpes de Estado. En su periodo se proporcionaron las reuniones de los mandatarios centroamericanos para buscar una solución pacífica y no militar. Los problemas políticos regionales, la educación pública y la red vial fueron objeto de atención especial durante su gobierno. La guerra civil nicaragüense y las andanzas de la contra de Honduras absorbían la actualidad informativa, y esos eran los asuntos que dictaban el quehacer político de la administración azconista. Azcona se las arregló para que el país no fuera el escenario de otra guerra centroamericana, y tras entregar el poder se mantuvo activo en la política como diputado en el Parlacén, dirigente del PLH y creador de opinión en diversos aspectos de la actualidad. Las desapariciones. Tomás Nativis, José Eduardo Becerra, Hans Albert Madison, Manfredo Velázquez. Las desapariciones que se dieron de manera sistemática ocurrieron por lo menos durante 1980 hasta 1984, donde se evidencia que las mismas llevan un patrón definido, así como las tácticas empleadas, los delitos cuando son cometidos por agentes del Estado o personas protegidas por este, son particularmente difíciles de investigar. Estos crímenes dejan otro tipo de huellas que pueden ser rastreadas. Debido a estos y muchas otras desapariciones, el 30 de julio de 1988, la Corte Internacional de Derechos Humanos condena al Estado de Honduras por los casos en perjuicio de Ángel Manfredo Rodríguez Velázquez. En varios casos de desaparición, las autoridades argumentan que tales personas nunca habían existido. COFADE. Se crea el COFADE, Comité de Desaparecidos Detenidos en Honduras. Es un espacio de resistencia moral y política ante los abusos del Estado, una organización defensora y promotora de los derechos humanos. Su visión: Honduras libre de impunidad, autoridades independientes y una sociedad civil fortalecida. Misión: contribuir a la vigencia y respeto de los derechos civiles y políticos en Honduras, promoviendo el acceso a la justicia. Ahora, en este mismo periodo de esta época de los 80, hay otro aspecto que marca gran relevancia en nuestro país, y es la globalización. ¿Por qué se le llama globalización? Se le llama globalización ya que comparte culturas, mercados, costumbres y economías. Es la integración de muchos países y se trata de un proceso que observa a nivel mundial. La globalización es en gran parte económica. Al ampliar los mercados, deja a los gobiernos fuera de muchas esferas de decisión política, fortaleciendo a aquellos países que influyen económicamente en el mercado global. Factores que son afectados y beneficiados por la globalización. Factores afectados: los gobiernos sufren de una escasez, la devaluación de la moneda, la caída de precios de las exportaciones, la caída de rentabilidad de las empresas exportadoras, la disminución de los ingresos de divisas. Factores que son beneficiados: tecnología avanzada y libre mercado. Efectos de la globalización social: pérdida de las costumbres regionales, pérdida de identidad nacional, mayor consumo extranjero. Pro y contras de la globalización: sus ventajas: reducción de costos, abre posibilidades a diferentes mercados, mayor eficacia competitiva, calidad de mejora de productos y programas. Sus desventajas: mayores desequilibrios económicos, aumento excesivo del consumismo, daños al medio ambiente. La globalización que encontramos en nuestro país carece de formación especializada. En lo que hacemos es evidente que Honduras aún no le ha sacado provecho a la misma por falta de estandarización de los productos de nuestro país. Esto fue todo por este video. Muchas gracias.